Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta sesión mensual de la Unidad de Imagen Mamaria. Dejamos con ustedes a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Buenas noches, doctora, adelante. Gracias, Verónica. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sesión que está a cargo del grupo CT Scanner de Lomas y me da mucho gusto presentar a la doctora Claudia Sandoval, quien es la jefa del área ya desde hace varios años y expupila de la calificación agregada en CT Scanner, y también a la doctora Hormiga, Ángela Hormiga, quien ella se formó en rayos X con nosotros y posteriormente se fue al hospital de FUCAM y ahora labora en CT Scanner de Lomas. Así que bienvenidas, gracias, les cedo la palabra a ustedes. No sé si va a ser Ángela quien va a empezar. Muy buenas noches, sí, doctora. Bueno, pues es una alegría para mí estar nuevamente en la sesión de mama, más en este mes que es el mes de concientización del cáncer de mama. Entonces, pues vamos a empezar con dos casos que traemos de CT Scanner Lomas Altas. Entonces, el primer caso que traemos hoy es de una paciente de 75 años con cesación de nódulo en mama derecha asociado a hundimiento de pezón ipsilateral. Un dato que nos da la paciente y que es muy importante es que su último estudio de mastografía fue hace 4 años y fue BRAF2. Ella nos refiere que después de la pandemia no se volvió a hacer ningún estudio. También refiere que después de los 70 años ella consideraba que no se debía hacer más estudios de tamizaje. Entonces acude por esta sensación de nódulo a nuestro gabinete para que se le realice una mastografía y un ultrasonido. Antecedentes familiares de la paciente negativos, antecedentes personales, hipertensión arterial. Entonces se le realiza la mastografía, proyección medio oblicuo lateral y craneocaudal. Podemos ver que tiene un tejido mamario fibroglandular con calcificaciones vasculares y puntiformes bilaterales aisladas. Y lo que nos llama la atención es en la mama donde ya se siente el nódulo, en el cuadrante infero interno, tercio medio, se ve un nódulo irregular, hiperdenso, con márgenes espiculados, y vemos que está retrayendo totalmente el pezón. A esta paciente además se le hace el estudio de ultrasonido y vemos que este nódulo que veíamos se correlaciona con un nódulo en radio 3 periareolar, que vemos que es completamente irregular, de márgenes espiculados. Él se ve heterogéneo, pero de predominio hipoecoico, que muestra sombra acústica posterior. Al estudio con Doppler color no presentaba vascularidad. Ya con los datos que tenemos de mastografía, ultrasonido, bueno, también se le vimos la axila a la paciente, donde podemos ver que tiene engrosamiento cortical focal en un ganglio de la axila ipsilateral. Ya con los datos que tenemos, realmente le dimos un BRAF5, o sea, de alta sospecha de malignidad, y lo que le recomendamos fue una biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte, como lo vemos en la imagen. El reporte histopatológico de esta paciente fue carcinoma ductal invasor con receptores de estrógeno positivo, progesterona positivo y HER2 negativo. También se le hizo la biopsia al ganglio, el cual dio positivo para metástasis ganglionar. Entonces, a esta paciente, su médico posteriormente le solicitó el PET-CT con FDG, donde podemos ver que en la mama derecha se ve el nódulo irregular, hipermetabólico, tenía un sub-L más de 3.8, y podemos ver que también hay engrosamiento cutáneo que tiene una captación difusa con un sub-L más de 4.2. También podemos ver el ganglio que veíamos al ultrasonido. Claro que en otros cortes se veían que habían más ganglios en todos los niveles de Berg, con hipermetabolismo, con un sub-L más de 5.5. Otra cosa que llamó la atención, y por una de las causas por las cuales se pidió el PET-CT, es para ver si había, para ver la extensión de la enfermedad, y podemos ver que hay captación focal del radiotrazador en la escápula derecha, a nivel de la región infraespinosa, perdón. Aquí en este corte sagital lo podemos ver mucho mejor.
Entonces, esta paciente ya tenía metástasis en axila, en los ganglios axilares, y también metástasis ósea. Entonces, el análisis del caso, y este caso lo quise traer realmente por ser el mes de concientización del cáncer de mama, realmente ver, porque tengo muchas pacientes que me preguntan y cuando le estoy haciendo el ultrasonido, todas me preguntan, sobre todo a las mayores de 70 a 75 años, que si ya después de los 70, 75 es necesario seguir haciéndose la mastografía. Hay otras que me dicen cada cuánto, o que si muchas pacientes piensan que porque ya cumplieron 75 años, como que ya la libraron, y muchas me lo han referido de esta manera. Entonces, realmente quise traer este caso para poder ver y analizar cuál es el tamizaje o cuáles son los criterios que tenemos de tamizaje en mujeres mayores, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, veamos el caso de esta paciente. Fue una mujer mayor de 70 años que suspendió el tamizaje. Posiblemente, si no lo hubiera suspendido, podríamos haber encontrado en una etapa más temprana este cáncer. Entonces, vamos a empezar con el tema que les traigo hoy, es el tamizaje de mama en mujeres mayores de 70 a 75 años. Entonces, recordemos que el cáncer de mama es el cáncer más común entre mujeres y realmente tiene unas tasas de incidencia y de mortalidad que van incrementando con la edad. En Estados Unidos, el 21% de los cánceres son en mayores de 75 años, que realmente no es un porcentaje nada despreciable. Y podemos ver que en el 2016 el número de mujeres con cáncer de mama mayores de 75 años fue de 12 millones y que se proyecta que en el 2040 va a incrementar a 25 millones. Afortunadamente, la mortalidad de mujeres mayores de 75 años ha disminuido gracias a la mastografía y a la detección temprana. Y sobre todo también porque esta detección temprana lleva a que se haga un tratamiento que es adecuado, que este tratamiento adecuado es útil y es específico cuando se encuentra un cáncer en etapa temprana. Otra parte importante que tenemos de las pacientes mayores es que la mastografía en estas pacientes tiene una especificidad y una sensibilidad mucho mayor, debido a que son mamas que son menos densas, entonces mejora la sensibilidad radiológica. Pero entonces, ¿en qué va el debate? O por qué hay es como estas cosas que a veces se manda o no se manda la mastografía en este tipo de pacientes, en esta cohorte. Y es que hay como un debate en el costo-beneficio del tamizaje en estas pacientes por la expectativa de vida que ellas presentan. Recordemos que a mayor edad pueden haber más comorbilidades que pueden disminuir esta expectativa de vida. Entonces, miremos qué beneficios tiene la mastografía de tamizaje en mujeres mayores. Realmente, el beneficio que tiene la mastografía de tamizaje es similar o igual o el mismo que para mujeres menores de 70 años. La mastografía se ha visto que en todos los estudios reduce la mortalidad de cáncer de mama. En muchos estudios y ensayos clínicos aleatorios muchas veces se ha subestimado esta cohorte, muchas veces por incumplimiento o por contaminación de la muestra, no se toma muy en cuenta esta cohorte y muchas de la información que tenemos la vemos de estudios observacionales. En muchos de estos estudios vemos, porque aquí les traigo algunos ejemplos, pero en conclusión, lo que más se ve es que los pacientes que no se realizan una mastografía continuamente, o sea, que pasan más de 2 años que no se realizan la mastografía, tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad avanzada. Y esto lo vemos tanto en mujeres mayores como en menores de 70 años. O sea, los beneficios de la mastografía de tamizaje realmente es muy similar a la de la mujer mayor de 70 a 75 años a las menores. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos pros y esos contras, de que por qué se da este debate en el tamizaje de estas pacientes, por qué hay tanta desinformación o por qué hay tanta debate. Y uno es el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico lo podemos definir como la detección de cáncer de mama in situ o invasivo que no se volviera clínicamente evidente o afectara la supervivencia. Lo que quiero decir que muchas veces se detecta un cáncer de mama en estas pacientes, probablemente no afecta a la paciente debido a las comorbilidades que puede tener esta paciente al momento del diagnóstico. Tengamos en cuenta que muchos de los carcinomas ductales in situ no se vuelven invasivos y de los que se vuelven invasivos el porcentaje muchas veces se vuelven invasivos
dentro de 10 a 20 años y muchas veces esto sobrepasa la sobrevida o la expectativa de vida que tenga esta paciente. También hay que ver que de un 0 a un 15% de las autopsias se ha visto que han presentado lesiones de cáncer de mama que nunca fueron diagnosticadas. Entonces, una de las causas, el sobrediagnóstico por las cuales muchos médicos o mucha gente dice que no es tan conveniente hacer el costo-beneficio del tamizaje en estas pacientes por la sobrevida. Recordemos que hay 3 estudios o modelos de simulación que refieren que los beneficios de la detección superan los riesgos, sobre todo hasta los 90 años. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la sobrevida va cambiando. Ahorita la sobrevida que tenemos es, en estos años es mayor que la que teníamos 30 o 40 años anterior. No es lo mismo una mujer de 60, 70 años ahora que una mujer de 60, 70 años hace 30 años. Ahorita la sobrevida ha aumentado. Se dice que a los 74 años la esperanza de vida en los Estados Unidos puede ser de 3 a 14 años. Una parte importante para el tamizaje es que en esta edad los falsos positivos son mucho menores, disminuyen con la edad. Y esto muchas veces se debe también a lo que les decía anteriormente, la densidad mamaria. La densidad mamaria no en todas las mujeres, pero generalmente en las mayores de edad empieza a disminuir la densidad mamaria. Esto mejora nuestra sensibilidad radiológica y con ayuda de tecnologías como la tomosíntesis evitamos los rellamados y los falsos positivos realmente disminuyen. La sensibilidad de la mastografía incrementa y la especificidad también. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de una paciente, una mastografía, una paciente de 80 años. Vemos que predomina el tejido graso, hay escaso tejido glandular en la región retroareolar. Y esta paciente tiene una lesión en la mama derecha que es muy fácil de ver radiológicamente. No traje las proyecciones craneocaudales, pero en este ejemplo con las oblicuas podemos observarlo bastante bien. A diferencia de una mujer de 47 años que pues tienen más tejido generalmente, no todas, pero generalmente tienen más tejido, más densidad mamaria, que muchas veces puede dificultar un poco más la sensibilidad radiológica. Otro, como en contra de otra parte de este debate, es el incumplimiento. Y podemos ver que con la edad incrementa la limitación funcional, las comorbilidades incrementa la limitación funcional. Y se han visto muchos estudios en que entre más limitaciones haya, pues la paciente menos va a acceder a tomarse estos estudios de tamizaje. Muchas veces no tienen quien les acompañe, quien les ayude. Entonces, realmente la frecuencia con que ellas vayan a tomarse o la realización del estudio realmente se ve completamente más difícil para este tipo de pacientes. Estudios han demostrado que el 46% de las mujeres de 70 años, apenas el 46 eran persistentes con la mastografía, definiéndose persistencia como que haberse tomado al menos 3 mastografías en los últimos 5 años. Ahora vamos a hablar de su tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama va a depender mucho del estadio, del subtipo histológico, del grado y del fenotipo. El cáncer de mama típico en estas pacientes mayores de 70 años no es que el cáncer disminuya o ya no les dé a estas pacientes. El cáncer siempre va a estar ahí, va incrementando, que es más con la edad. Lo que pasa es que el cáncer que le da en estas pacientes es un cáncer, son cáncer más que todo y sobre todo más hormonales y son de crecimiento lento, ¿sí? Y muchas veces, y se ha visto en estudios que las pacientes mayores de 75 años, muchas veces el tratamiento se ve muy llevado por la edad y no reciben el tratamiento adecuado. Y se ha visto que hay una disminución de la sobrevida de estas pacientes que no llevan un tratamiento adecuado en comparación a las que reciben un tratamiento completo, ya con tratamientos quirúrgicos y con la radioterapia. Entonces, muchas veces el subtratamiento puede hacer que este desbalance o este costo-beneficio también como que marque una pauta. Entonces, hay muchas instituciones y directrices y guías de las diferentes instituciones que vamos a ver que nos hablan sobre cómo debe ser el tamizaje en mujeres mayores de 70, 75 años. Vamos a ver las más importantes. Entonces vamos a hablar de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Ellos realmente no proponen un límite de edad como para decir detener el tamizaje.
Realmente ellos recomiendan un tamizaje de detección cada 2 años hasta que la expectativa de vida sea menor de 10 años. Entonces, ellos sí dicen que debe ser que los médicos de la paciente deben de usar los índices de mortalidad para poder ver hasta cuándo, y que si la expectativa de vida es menor de 10 años ya la puede suspender. Pero no ponen como un límite de edad como tal. Los servicios de prevención de los Estados Unidos concluyeron en el 2016 que realmente no existe una evidencia concluyente entre el equilibrio de beneficios y riesgos de la mastografía de detección en mujeres mayores de 75 años. Y ellos la clasificaron como una recomendación insuficiente, donde ellos ni apoyan ni se oponen a que las mujeres mayores de 75 años continúen con este tamizaje. El grupo de trabajo canadiense en el 2018 son similares a las del Reino Unido y Australia, donde recomiendan el tamizaje cada 3 años hasta los 73 años, y que de ahí en adelante la paciente pueda decidir si decide o desea seguir realizándose el tamizaje como tal. Ahora bien, el Colegio Americano de Radiología, que es una de las directrices con las cuales más nos guiamos, en el 2016 sigue recomendando que la mastografía se debe hacer anual a partir de los 40 años y que no se debe suspender en función de la edad. Voy a leerles realmente lo que ellos afirman. Las recomendaciones de detección deben adaptarse a las circunstancias individuales, como la esperanza de vida, las comorbilidades, y buscar el tratamiento adecuado si se llega a detectar el cáncer. Entonces, el Colegio Americano realmente no pone una edad límite para decir ya debes de parar la mastografía, o después de tanta edad solamente se debe hacer cada tantos años. Ellos refieren que todo debe ser adaptarse a las circunstancias individuales. Ok. El Colegio Estadounidense de Médicos en el 2019 no recomiendan realmente la realización de las pruebas de detección después de los 74 años. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos dicen que hasta los 75 años, pero que después de los 75 años puede ser una decisión que se tome en conjunto con el médico, dependiendo de esta expectativa de vida que tenga la paciente. Entonces, realmente el cáncer de mama, y tengamos en cuenta, no se puede prevenir. Realmente lo que hacemos con este tamizaje, con la mastografía, es poder encontrar un cáncer en etapa temprana, que se pueda dar un tratamiento adecuado para la paciente, ¿sí? Recordemos que las comorbilidades pueden disminuir esa expectativa de vida, y que debe ser realmente la decisión de continuar el cribado. Lo ideal sería que fuera algo completamente individualizado dependiendo de cada paciente. Entonces, las conclusiones que tenemos de este primer caso, y que me parece supremamente importante porque, como les decía anteriormente, creo que es una duda muy generalizada que tienen muchas de mis pacientes, y creo que debe ser una duda en general de las pacientes, y que nosotros como médicos podemos hacerles saber, podemos ayudarlas y orientarlas, es que el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y va incrementando con la edad. La segunda conclusión es que las pacientes mayores son una población vulnerable y siguen siendo una población vulnerable. No significa que cumplir 75 años y ya realmente se libró de la enfermedad, realmente no es así. Recordemos que la esperanza de vida ha venido aumentando con los años. Ya las pacientes de 74, 75 años pueden tener una expectativa de vida de 15, 14 años más, y que se les puede hacer un tratamiento adecuado si tienen una buena expectativa de vida. Recordemos que la mastografía aumenta la detección en etapa temprana y aumenta la esperanza de vida, y esto se ve tanto en pacientes mayores como pacientes menores de 75 años o 70 años. Y en caso de las mujeres de 75 años o más que gozan de una buena salud, la continuación de la mastografía de cribado anual salva vidas realmente. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver las preguntas. Muchas gracias, doctora, por la presentación de este caso. Interesante el análisis, pues debido a la edad de las pacientes y esta controversia de los estudios después de los 70 años. ¿Qué opina, doctora Lara?
Me río porque, bueno, tengo 70 años y realmente creo que, como ya lo explicó muy bien Ángela y muy bonita su charla, pues depende del estado de cada uno y de qué tan productivo creo que siga uno en la vida profesional, personal, etcétera. Desafortunadamente, yo creo que si una gente ya tiene demencia o tiene grandes limitaciones en la mente, bueno, pues es considerar que ya pasa a segundo término el hacer un estudio de mastografía como se recomienda. Realmente lo que no debemos permitir es que en las instituciones se diga no se haga más mastografía porque ya no es necesario. Lo que pasa desafortunadamente en nuestro país es que no hay suficientes mastógrafos, no hay suficientes radiólogos capaces para leer los estudios, estamos carentes de material radiográfico, equipos, equipo personal, equipo médico también, pero no que no sirva. Entonces, como decía muy bien Ángela, pues individualizar para cada paciente, ¿no? Si la mujer está activa, si está productiva, pues yo creo que hay que seguir, no con la frecuencia de a los 40 años, sabemos que dependen de la actividad hormonal y ya obviamente en el postclimaterio, bueno, va a haber disminución de las hormonas, pero sigue siendo el tumor más frecuente en la mujer. Ahora hay comunidades, por ejemplo, me tuve el gusto de estar en Miami, en Boca Ratón, donde es una comunidad de mujeres jubiladas y siguen encontrando a los 90 años cánceres pequeñitos que, como mencionaba Ángela, pues se detectan tempranamente y la paciente fallece por otra cosa. Entonces, realmente individualizar la detección o el programa de búsqueda y también, obviamente, el del tratamiento. Gracias, Claudia. Por eso me reí, obviamente, porque estoy en ese. Muy bien, no tenemos por el momento preguntas, doctora. Si quiere, continuamos con el siguiente caso, por favor. Sí. Entonces, vamos a hablar del siguiente caso. Para el siguiente caso tenemos un invitado especial, que es un médico nuclear, es el doctor Soto, que trabaja también en CT Scan en Lomas Altas. Él va a hacer su aportación al final del caso y pues si tienen preguntas también para él, bienvenidas. Entonces, bueno, vamos a hablar del segundo caso. Es una paciente de 84 años con sensación de nódulo en axila y en cola mamaria izquierda. Ella refiere que su último estudio mastográfico fue hace un año. Es un estudio que fue externo, no se hizo en nuestra institución y tenía categoría BIRRAD 2. Acude ahora pues por esta masa que se sintió a estudios de mastografía y ultrasonido, antecedentes familiares de la paciente negativos, antecedentes personales, diabetes mellitus y hipertensión arterial. Entonces se le realizó inicialmente la mastografía en proyección medio oblicuo lateral y cráneo caudal. Podemos ver que es una mama con un tejido fibroglandular disperso, con calcificaciones puntiformes aisladas en cada mama, pero lo que realmente nos llama la atención es que en la mama izquierda, donde ella se siente como la masa en la región axilar y con la mama, en esta proyección no se ve. Realmente lo que llama la atención aquí es el engrosamiento cutáneo que se ve en las dos proyecciones de predominio en los cuadrantes inferointernos de la mama izquierda. Posterior a la mastografía se pasó al ultrasonido. Bueno, aquí tenemos una proyección lateral que también se tomó para poder ver un poco mejor y vemos que a nivel del pectoral empieza a incrementar un poco la densidad del tejido. Se tomó el ultrasonido y vemos que tanto en cola mamaria como en axila se ven conglomerados ganglionares que han perdido completamente la morfología. Se ve que no tiene vascularidad al estudio con Doppler color. Aquí vemos más en la región axilar. Son conglomerados, son masas de conglomerados de ganglios que perdieron completamente su morfología. Posterior al ultrasonido pusimos una marca y se tomó nuevamente un estudio mastográfico para poder tener las características mastográficas de aquí. Inicialmente pues no se vio muy bien y podemos ver que casi sobre pectoral en los cuadrantes superiores se ve una masa
hiperdensa, que con unos márgenes poco distinguibles, la verdad. Entonces a esta paciente se le dio un BRAF5 de alta sospecha y se mandó a biopsia. Realmente ella no se biopsió con nosotros, se biopsió en externo, en un lugar externo. No tenemos como tal el reporte histopatológico en físico, pero ella vuelve a nuestra institución para realizarse un PET-CT. Y por esa, como volvió a hacerse el PET-CT, tenemos el diagnóstico que se dio en el reporte histopatológico, que fueron metástasis de tumor neuroendocrino. Al ser un tumor neuroendocrino, el PET-CT se pidió con análogos de la somatostatina. Entonces, es muy claro, doctora Angie. ¿Se puede recorrer? ¿No se escuchó el diagnóstico? Bueno. ¿Ahí me escuchan mejor? Gracias. Entonces, el reporte histopatológico realmente no se hizo en nuestra institución, se biopsió de manera externa y dio el resultado de metástasis de tumor neuroendocrino. Realmente no tenemos el reporte en físico, como la paciente vuelve a un estudio de PET-CT tenemos la información. Y por ser un tumor neuroendocrino, el PET-CT se pidió con análogos de la somatostatina, que es el octreotide, en este caso. Entonces vamos a ver las imágenes y vemos que todos esos conglomerados ganglionares que veíamos por el ultrasonido también los vemos aquí en el PET-CT, donde vemos que están en todos los tres niveles los niveles de Berg y tienen una captación metabólica. Si vemos las imágenes, en los tres niveles de Berg se ven toda la captación metabólica y vemos que tiene un sub-Lmax de 3.4. Creo que en estas imágenes, que es en el corte coronal y en el corte sagital, las podemos ver un poco mejor, que también se pueden llegar, estos ganglios llegan hasta la región infraclavicular. Una parte importante es que vemos que con este estudio no pudimos ver o no se distinguió un tumor primario. Aparte de las metástasis ganglionares, no encontramos un tumor primario. En la mama no se ve tampoco ninguna tumoración, lo único que nos llama la atención es un engrosamiento de la piel con una captación difusa del radiotrazador, pero no hay un tumor como tal. Entonces vamos a ver el análisis del caso realmente porque nos llegó a nuestro servicio de mama, nunca sospechamos realmente que era un tumor neuroendocrino, inicialmente no sabíamos, podría ser un tumor oculto en mama, un linfoma, pero realmente salió metástasis de un tumor neuroendocrino que posterior al PET-CT no encontramos un tumor primario. Entonces vamos a analizar un poco del caso, iniciamos hablando de los tumores neuroendocrinos. Luego vamos a hablar un poco de los tumores neuroendocrinos en la mama. Entonces, el tumor neuroendocrino realmente son neoplasias que representan un grupo de tumores que surgen de células neuroendocrinas que pueden estar difusas en el cuerpo, pero comúnmente los vemos en el tejido gastrointestinal, páncreas y pulmón. Los tumores neuroendocrinos los podemos dividir en grandes rasgos en funcionales y no funcionales. Los no funcionales son los que no secretan sustancias y muchas veces pueden debutar de manera incidental con un estudio de otra cosa completamente y que sale en el estudio tomográfico o resonancia magnética, o pueden debutar también como dando efecto de masa. Los funcionales son tumores que secretan sustancias, péptidos u hormonas y que pueden llegar a provocar algunos síndromes. Entonces, aquí podemos ver que dependiendo de las sustancias, pueden presentar diferentes síntomas. Y muchas veces estas sustancias, cuando el tumor da metástasis hepáticas, muchas veces sustancias como la serotonina, la calicreína, la histamina, evitan la degradación hepática y empiezan a dar sus síntomas como bochornos, diarrea, dolor abdominal. Muchas veces también hacen parte de síndromes como de tumores funcionantes como el insulinoma, el gastrinoma, el feocromocitoma, y estas dan unas manifestaciones clínicas típicas, como las que vemos aquí en la tabla. La clasificación de los tumores neuroendocrinos, según la OMS, realmente los clasifica según el grado histológico en neoplasias bien diferenciadas y pobremente diferenciadas, también en base al CAI 67.
Una de las herramientas claves para el diagnóstico del tumor neuroendocrino pues, es la tomografía y la resonancia magnética con contraste. La tomografía y la resonancia magnética ayudan mucho porque tiene una resolución espacial muy buena. La resonancia magnética es muy buena también para los tumores neuroendocrinos hepáticos, además porque tienen medios de contraste hepatoespecíficos, y también contamos con la medicina nuclear. La medicina nuclear aprovecha la sobreexpresión que tienen estos tumores de los receptores de somatostatina, ¿sí? Y en la medicina nuclear podemos contar con la gammagrafía o el PET-CT, donde ellos tienen, hay radiotrazadores o usan radiotrazadores análogos a la somatostatina, y esto ha demostrado que tiene un adecuado rendimiento clínico. El PET-CT puede tener una alta sensibilidad y especificidad en este tipo de tumores. Muchas veces puede detectar metástasis óseas mejor, o que de pronto la tomografía y la resonancia no puedan detectar. También puede detectar metástasis pequeñas, sobre todo a ganglios linfáticos, y nos ayuda mucho para el diagnóstico, la etapificación, seguimiento y respuesta al tratamiento. Cuando los tumores neuroendocrinos son muy bien diferenciados o de bajo grado, los análogos de la somatostatina son ideales para hacer el diagnóstico. Muchas veces, cuando los tumores neuroendocrinos no están bien diferenciados o son de alto grado, realmente no expresan estos receptores de somatostatina tanto como los bien diferenciados, y aquí sí nos puede echar un poquito más la mano el PET-CT con un radiotrazador como el FDG. Ahora bien, hay tumores neuroendocrinos en la mama. La OMS los refiere como unos tumores muy raros, y que tienen como la misma clasificación que vimos en los tumores neuroendocrinos en general. Son el 0.1% de los tumores de mama. Realmente son tumores muy raros, y son menos del 1% de los tumores neuroendocrinos en total. Y se forman como del cáncer de mama, ya sea in situ o infiltrante, donde se presenta una diferenciación neuroendocrina focal. Empiezan a presentar marcadores neuroendocrinos, ¿sí? Se dice que, y se puede pensar que pueden haber tumores neuroendocrinos en mama primarios cuando hay un más de 50% de estos marcadores en la población celular. Son casos que ha habido como reportes de casos muy escasos y muy raros, y también tiene que haber y demostrarse que no hay ningún tumor primario en ninguna otra parte. Hay casos, reportes, por ejemplo, este artículo que me encontré, donde reportaban 2 casos. Uno de los casos se veía mastográficamente una simetría de una paciente de 70 años con calcificaciones gruesas heterogéneas. Al ultrasonido reportaban que se veía o se correlacionaba con un nódulo irregular espiculado. En la biopsia se determinó que había un carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, con E-cadeína, positivo para la E-cadeína, con receptores de estrógeno y progesterona positivos, con cromograninas y sinaptosifina. La pieza quirúrgica observó 2 focos diferentes de neuroendocrinos. Y el segundo caso que ellos reportaban lo veían en la mastografía como un nódulo bien circunscrito. En la biopsia se vio que era un carcinoma ductal invasor con características neuroendocrinas, E-caderina y sinaptosifina. Entonces, en conclusión de este caso, realmente empezamos pensando que podría ser un tumor oculto en mama, podría ser un linfoma. Nos sorprendió muchísimo con la patología, un neuroendocrino, y nos puso a pensar qué tan frecuente pueden llegar a ser eso, si hay tumores neuroendocrinos en la mama. La OMS dice que sí son tumores supremamente raros, y son tumores que expresan estos receptores neuroendocrinos, ¿sí? El PET-CT siempre va a ser una herramienta súper buena para este tipo de tumores, donde nos ayuda para el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación de la respuesta. Entonces, pues ahora sí contamos con la presencia del doctor Juan Soto. Voy a dejar de compartir mi pantalla por si tenemos alguna duda o alguna inquietud. En esta sesión, gracias, doctora, un caso muy interesante. En esta sesión quisimos invitar al doctor Juan Soto Andonaegui. Él es el jefe del área de PET-CT de CT Scanner Lomas Altas y médico adscrito para el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor, en su experiencia,
el uso del FDG, que es lo más frecuente, y en este caso de los tumores neuroendocrinos, ¿cuál sería su punto de vista en cuanto a la imagen molecular? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que pues el tema de la diferenciación que tienen los tumores de la mama es muy importante. Y de eso va también a definirse qué radiofármaco es el que podemos nosotros ofrecer para la mejor evaluación para cierto tipo de pacientes. Em, Como ya lo comentó bien la doctora Angie, eh, los tumores neuroendocrinos a nivel de la mama son extremadamente raros. Habitualmente, pues la incidencia es muy baja, es por debajo del 1%. De ahí que no sería, no es nada común solicitar un estudio de PET-CT con un radiotrazador que sea específico para buscar un tejido neuroendocrino. Sin embargo, cuando hay una sospecha, como fue en este caso, pues la elección correcta del radiotrazador precisamente es el uso de un análogo de la somatostatina. Aquí en México se utiliza ya desde hace varios años el fluoroctreotide, que es un análogo de la somatostatina que está unido con flúor 18 y que se utiliza de manera pues comúnmente en PET-CT para la evaluación de tumores, de diferentes tipos de tumores neuroendocrinos. Como ya bien comentaban, el tumor neuroendocrino de la mama no es nada común y en este caso, pues la verdad es que nos llevamos una sorpresa cuando empezamos a evaluar a esta paciente específicamente. La intención pues del médico tratante de alguna manera, uno era confirmar que precisamente existiera una expresión de estos receptores de la somatostatina, que es algo característico de los tumores neuroendocrinos. Y también al saber desde el punto de vista de imagen molecular qué tanta expresión hay a través del SULMAX y a través pues, del análisis cualitativo, del análisis visual de la imagen, también pudimos identificar, o en este caso descartar, que este hallazgo de este conglomerado ganglionar a nivel de la axila, pues no fuera reflejo de enfermedad metastásica de otro sitio del organismo, ¿no? Por la localización a nivel de la región axilar, pues podríamos pensar en varias otras opciones, otra neoplasia, sobre todo de cabeza y cuello, que pudo haber dado metástasis a la región axilar, pero pues se descartó completamente con el PET-CT. Y pues también descartamos tumores más comúnmente pues observados neuroendocrinos a nivel del sistema, de todo el sistema del tubo digestivo y gastroenteropancreáticos, así también como a nivel pulmonar, que sería como que el segundo grupo más común de tumores pues neuroendocrinos. En este caso, pues básicamente descartamos que hubiera enfermedad local primaria en estos sitios más comunes y pues nos fuimos, bueno, nos llevó el caso precisamente a suponer que muy posiblemente pues el origen de este conglomerado ganglionar pues fuera a nivel de la glándula mamaria. También me gustaría comentar y para enriquecer un poquito más el comentario, que curiosamente pues los tumores neuroendocrinos de la mama pueden presentarse hasta en un 37% de los casos como metástasis precisamente extramamarias. Entonces, no sería muy descabellado pensar que estos ganglios, estos conglomerados, pues sean precisamente reflejo de enfermedad metastásica de la mama, sin poder evidenciar una lesión francamente en el tejido glandular, ¿no? De la mama, solamente pues en la parte del engrosamiento difuso de la piel. En algunos casos, pues podemos utilizar algunas otras moléculas que nos ayudarían a tratar de hacer un análisis de qué tanto puede ser la agresividad de los tumores neuroendocrinos.
nuevamente, como ya comentó la doctora Hormiga, el FDG sería como que la otra molécula que podríamos utilizar en este tipo de pacientes para poder saber cuál sería la actividad metabólica glucolítica de este tipo de tejidos. Porque normalmente los tumores neuroendocrinos, por definición, se consideran tumores bien diferenciados, que van a sobreexpresar de manera muy importante receptores de somatostatina y por el contrario no van a tener captación con FDG. Entonces, posiblemente sería una muy buena opción. De hecho, son protocolos duales que habitualmente se realizan en ciertos pacientes en quienes se sospecha una alta agresividad de los tumores. En esta paciente posiblemente no esté recomendado hacer un FDG, ya que en términos generales, los pocos casos reportados en la literatura se consideran tumores neuroendocrinos de la mama o sus metástasis, y habitualmente son lesiones que no tienen un comportamiento agresivo, habitualmente. Entonces, obviamente esto ya sería muy importante definirlo a través de la biopsia, ¿no? Saber cuál sería el estado de la proliferación celular con la KI67, y esto nos va a ayudar mucho a saber la diferenciación en qué grado neuroendocrino podríamos encontrar esta lesión, si es un grado 1, 2 o algún tumor carcinoide mal diferenciado. Y por último, bueno, existen también radiofármacos que están diseñados a unirse específicamente a receptores hormonales, específicamente estrogénicos, y que pueden ser también de utilidad en la valoración de este tipo de pacientes. El fármaco que se utiliza es el fluorestradiol. Lamentablemente aquí en México ya no lo tenemos vigente, sin embargo a nivel mundial se sigue utilizando en ciertos casos. Y pues bueno, básicamente es mi comentario. No sé si hay algo más que quisieran o alguna duda que haya de la audiencia. Con todo gusto podemos ayudarlas a responder. Sí, doctor. En relación al tema, nos pregunta el uso de estos marcadores análogos incrementan los costos de los estudios. Habitualmente la molécula que utilizamos, que es el fluoroctoroetide, sí es un poco más caro, realmente no tan caro, o sea, que cuando se compara con FDG, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente, como se marca con una molécula que es relativa, con un isótopo radiactivo que es de fácil acceso, como es el flúor 18, esto favorece que la accesibilidad a este tipo de estudios eh, sea realmente buena en general para los pacientes, y pues lo que buscamos de manera muy precisa y muy objetiva es aumentar la especificidad precisamente. Entonces, yo creo que el costo-beneficio para las pacientes, bueno, en quien se sospecha este tipo de lesiones neuroendocrinas, pues es muy buena, ¿no? Gracias, doctor. Quisiera preguntarles, Claudia, aquí la secuencia me perdí un poquito, pero realmente la señora, el diagnóstico se hizo por biopsia guiada por imagen de este conglomerado ganglionar, y ya posteriormente seleccionaron con el doctor Soto el radiotrazador. ¿Así fue la secuencia? Sí, primero se hizo la biopsia y dio que era neuroendocrino. Y posteriormente, como se supo que era neuroendocrino, ya se solicitó el PET-CT con análogos de la somatostatina. Para etapificar a distancia. Ok, muy bien. Así es. Sí, Es rarísimo este tumor, ¿no? Realmente no había visto un neuroendocrino, y bueno, primero tenemos que pensar, como ya se han mencionado, en otras opciones como linfoma más frecuentemente, pero o metástasis de un primario oculto de mama, ¿no? Y que nada más tenía la piel engrosada, pero realmente, bueno, no, es muy enriquecedor pensar y tener en cuenta que aunque de baja frecuencia, podemos tener estos tipos de tumores. Así es, doctora, un caso muy especial. En relación también a este mismo tema, dice, ¿qué tan frecuente es el dato clínico del linfedema perimamario o embarazo del lado afectado?
pues en este caso era muy evidente, incluso se extendía hacia la escápula y hacia la zona de la espalda. En casos de cáncer de mama, nosotros no hemos visto tanto linfedema, no sé usted, doctora, lo hemos visto más en casos de resección de cadenas ganglionares, pero en cáncer mamario yo no he visto linfedema. No, Usted, yo creo que en una enfermedad localmente avanzada sí puede verse y también, bueno, cualquier tumor maligno, generalmente un ductal infiltrante, que es el más frecuente, manda émbolos a los linfáticos de la piel y nos da este engrosamiento, el primario oculto, que es así denominado, y son simplemente émbolos a los linfáticos de la piel, pero yo creo que en enfermedad localmente avanzada sí se podría ver, no sé la experiencia también en Fucán, Ángela, y del doctor Soto, su experiencia en esto. Sí, la verdad lo que se ve, como usted decía, doctora, en una enfermedad muy avanzada sí se podría llegar a ver, pero lo que más se ve ya es como decía Claudia también, cuando hay resección de las cadenas ganglionares posterior a una cirugía, pero realmente así de muy común, no. Realmente la morbilidad de la disección axilar, bueno, ha disminuido con el ganglio centinela, con la detección temprana, ya no estas resecciones tan amplias que antiguamente hacían y ha disminuido el linfedema secundario a ello, ¿no? En este caso, yo creo que fue muy importante contar precisamente ya con el reporte histopatológico, eh, porque eso también ayudó mucho al médico tratante precisamente a enfocar, como bien comenta la doctora Lara, por un lado, bueno, a tipificar, pero también para descartar pues algunas otras localizaciones, ¿no? Tomando en consideración pues que el PET es una herramienta que evalúa varios segmentos corporales y esto nos permite también hacer un análisis detallado y como en este caso pues sirvió para, por un lado, pues descartar otras localizaciones y pues ya de forma primaria el sospechar ya precisamente esta etiología muy posiblemente primaria a nivel de la mama. gracias, doctor. Em, Pregunta, en aquellas pacientes que tienen miedo a la radiación y no tienen antecedente de cáncer de mama en la familia, que se pueden considerar sanas, la vigilancia alternando mastografía, ultrasonido y claro, con la exploración del clínico, ¿podría ser una recomendación, Bueno, doctora? sí, realmente la mastografía ha demostrado que es el estudio que va a detectar el cáncer en etapas tempranas, que es la forma en la que la queremos encontrar para poder llegar a un adecuado tratamiento. El ultrasonido baja su sensibilidad y especificidad para esta etapa temprana del cáncer. Entonces, realmente, a pesar de que no tenga familiares la paciente con cáncer de mama, recordemos que el cáncer que es genético es el 10% de todos los cánceres. Y realmente la única herramienta que ha demostrado y que realmente ha sido confirmada que disminuye la mortalidad porque mejora la detección de cáncer temprano es la mastografía. Entonces yo creo que la alternada por miedo a la radiación, hay que tener ese costo-beneficio entre radiación o poder tener un diagnóstico temprano de cáncer de mama y poder tener un adecuado tratamiento. Bueno, esto se ha debatido durante muchos años, ¿no? Desde el 2019 hubo pues una gran campaña en contra de la mastografía en Estados Unidos y bueno, me tocó tener la fortuna de estar en esa sesión en un congreso internacional y decía el doctor Coppens, que es un radiólogo muy reconocido, que era una irresponsabilidad dejar de hacer el tamizaje a través de mastografía, ya que, como ha dicho la doctora Ángela, reduce la mortalidad hasta en un 30% en estudios que se han hecho en forma muy seria en países desarrollados. Y bueno, si correlacionamos cuál es la dosis de radiación, hay trabajos hasta chuscos. ¿Cuál es la dosis de radiación
permitida cósmica son de 3.5 miligrays. Si estoy incorrecta, me corrigen, pero esto es permitido, la radiación cósmica. El celular tiene radiación, el horno de microondas, el hacer un viaje aéreo, el hacer un viaje en carretera. ¿Me creerán que comerse un plátano tiene radiación? Entonces hay trabajos que se han hecho durante muchísimos años, como decía la doctora Ángela, para ver costo-beneficio. Entonces yo creo que sigue siendo la mastografía el estudio de elección si queremos encontrar lesiones tempranas. Y bueno, el ultrasonido es maravilloso complemento de la mastografía. Así que bueno, sigue siendo el método ideal primario a partir de 40 años anual, y esto ya está permitido también así en el consenso de mama en México desde hace varios años. Gracias. Gracias, doctora. Nos pregunta que fuera de los datos clásicos del cáncer de mama, ¿qué datos son los más comunes? Pues, doctora Ángela, yo creo que se refiere a grupo de calcios, asimetría con distorsión, nódulo. No sé, como que es muy amplia esa respuesta. No, pues está muy amplia la pregunta como tal, realmente no sé realmente a qué se quiere referir. O sea, los clásicos pues es el nódulo que lo podemos ver tanto en la mastografía como en el ultrasonido. Vemos las calcificaciones de sospecha con morfología de sospecha en la mastografía, que pueden ser gruesas heterogéneas, finas o lineales. No sé a qué más se quiera referir o de qué síntomas, realmente no. Bueno, yo creo que si nos vamos para atrás, los signos es la presencia de un nódulo o masa, que antiguamente así le llamábamos, o tumor, con las características irregulares en sus bordes, y que la mayoría de los carcinomas ductales infiltrantes se van a presentar de esa manera, y queremos encontrarlos no palpables, por supuesto. Hay signos también que acompañan a un tumor, como son la presencia de calcios en una masa o en un tumor o en un nódulo, pero queremos ir antes, y que el paso anterior sería la presencia del grupo de calcios que menciona Ángela, que son calcios polimorfos y que la paciente está sintomática y que se encuentran en un estudio de tamizaje, entendiéndose por tamizaje mujer asintomática arriba de 40 años, que nos permite, gracias a la metodología actual de la mastografía digital, ver con más facilidad estos signos. Pero hay otros. El carcinoma lobulillar ha aumentado, la variante lobulillar ha aumentado en forma importante, y a veces son leves asimetrías o distorsiones discretas de la arquitectura que se nos enfatizan con la tomosíntesis o mastografía tridimensional. Así que bueno, sigue siendo lo más frecuente el nódulo palpable, pero queremos ir atrás, que es donde sabemos que la paciente va a tener una calidad de vida y una vida muchísimo mejor. Y no morirse de cáncer de mama, por supuesto. No sé si esto conteste la pregunta del doctor. Muy clara, doctora, la respuesta. Pregunta que, doctora, en esta mamografía con engrosamiento cutáneo, ¿la categoría del BIRAT sería 0? Considero que no, porque hicimos ultrasonido y tenía estos conglomerados ganglionares. Si solo fuera mastografía, sin ultrasonido, sí, evidentemente sí. Angie, ¿quisieras comentar algo? Bueno, si no tuviéramos todas las imágenes que tuvimos, la verdad, sí quedaría sola en la mastografía, sí que podría llegar en 0 y nos podríamos empezar a sospechar que no vaya a ser un carcinoma inflamatorio, que sí requeriría una biopsia de piel, ¿sí? Pero ya con todas las imágenes que tenemos, realmente pues se fue literal a una categoría que nos lleva a biopsia. Correcto. Perdón, volviendo al caso, ahí no sería un BIRAT 4 ante esos ganglios, ante ese conglomerado ganglionar.
y forzar a que haya una biopsia de ganglio o de piel, como se menciona, Sí, de acuerdo. en lugar de cero, porque luego el cero, bueno, sabemos que si no tenemos todos los elementos, puede perderse esa paciente y no tratarse. Pero si ya estamos viendo este conglomerado ganglionar totalmente anormal, pues yo creo que pugnar porque haya un procedimiento de biopsia y haya un diagnóstico como fue que se hizo, ¿no? Sí, sí, doctora, sino que solamente con la mastografía, si recordamos, no se veía en la mastografía, no era tan evidente el conglomerado ganglionar, solamente se veía el engrosamiento. Entonces, nos quedamos como ya con el ultrasonido y ya cuando hicimos las proyecciones adicionales, ya pudimos ver la masa como tal en la axila. Bien. Pues estamos en tiempo. Les pediría unos minutos solo para contestar una encuesta y por ahora no tenemos más preguntas. Agradezco infinitamente el tiempo del doctor Juan Soto Andonaegui, que sabemos que está en el Centro Médico Siglo XXI, a la doctora Lara y los excelentes casos de la doctora Ángela Hormiga. Y los esperamos en las próximas sesiones, el mes de noviembre para la última sesión del año, ¿verdad, doctora? Sí, eso iba yo a decir que es la última sesión del año. No dejen de acompañarnos y ya nos veremos en enero del 2025 y mensualmente los tres centros nos turnamos para presentar estos casos. Doctor Juan Soto, ¿algún comentario final en relación a la imagen molecular en la mama? Yo quisiera adelantarme antes de esta pregunta tuya, Claudia, y decir que el trabajo de grupo, y que qué bueno que contamos con el doctor Juan Soto, médico nuclear, este trabajo de grupo nos ha hecho pues aprender estas metodologías, me incluyo, que no manejábamos como médicos radiólogos y que ahora se han integrado a nuestra vida diaria. Y bueno, creo que ustedes también hacen cosas similares que nosotros en los diversos centros y nos juntamos. Creo que cada vez más ojos aprendemos más y podemos por el bien de un paciente analizar estos casos juntos. Así que mil gracias también, Juan, por esta ayuda a la sesión de mama. No, para nada, doctora, para mí es un placer y sí, como usted bien lo comenta, creo que actualmente y más hablando de, pues, de pacientes oncológicos, creo que el trabajo multidisciplinario es ahora pues una tendencia muy importante que debemos fomentar en todas partes, ¿no? Y para mí es un placer, como usted bien comenta, aprender de la experiencia de todos y cada uno de ustedes y también pues compartir lo que nosotros también sabemos en beneficio del paciente finalmente. Y pues ya, pues básicamente para lo que comentaba la doctora Sandoval, pues la verdad es que el PET es bastante útil en general, pues las técnicas de imagen molecular, pues para la valoración de pacientes con cáncer de mama, en ciertos escenarios muy específicos, sobre todo pues para la valoración pues de enfermedad a distancia, que esto puede ayudar a modificar también en algunos escenarios, en algunas pacientes, pues la tapificación que puedan llegar a tener y eso pues redunda directamente o en cuál va a ser la intervención terapéutica de este equipo multidisciplinario, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que este tipo de casos son muy raros, de hecho, ya muy rápidamente, pero ahorita recordé un caso que tuvimos en Lomas Altas también hace algunos años, que de una presentación muy similar, pero la estirpe fue, si no mal recuerdo, doctora Sandoval, un pilomatrix carcinoma, ¿no? Que también fue de esas neoplasias raras que de hecho normalmente pues son benignas, pero en el caso que lamentablemente nos tocó ver, pues fue un comportamiento muy errático, muy maligno, también con conglomerados ganglionares y que pues desafortunadamente ese caso sí fue presentando varias recurrencias, ¿no? Pero empezó igual como un conglomerado ganglionar, algo muy parecido y me vino ahorita a la mente, ¿no? Y como comentaba también algunos médicos en la audiencia, a veces digo, obviamente pues hay que irnos siempre lo más común,
pero pues también tener en mente siempre muchas posibilidades diagnósticas para los pacientes, ¿no? Sobre todo en presentaciones erráticas como la que estamos viendo el día de hoy. Sí, ese caso fue muy sonado y me acuerdo que lo presentaron. Así que bueno, pues seguimos en la lucha de buscar estos casos que nos enseñan cada mes aquí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos a la sesión. A todos nuestros doctores, residentes, gracias. Gracias y bueno, al público en general que cada mes hace posible que hagamos estas sesiones. Muchísimas gracias y los esperamos en la última en noviembre. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Noches.